¿Alguna vez te has preguntado si realmente tenemos un ángel bueno y otro malo dentro de nosotros? Puede que esta pregunta te suene curiosa o incluso extraña, pero hoy vamos a reflexionar sobre ella, porque lo que está en juego es algo más profundo de lo que imaginas. Desde pequeños, muchas veces escuchamos la clásica historia de un ángel bueno que nos guía y un ángel malo que nos tienta. Pero, ¿qué dicen realmente las Escrituras sobre esto? Es cierto que luchamos constantemente entre el bien y el mal dentro de nuestro propio ser. En la vida diaria, todos enfrentamos decisiones, momentos en los que nuestro corazón se ve dividido entre lo que es correcto y lo que sabemos que no lo es. Pero, ¿es esta lucha una batalla interna entre dos seres invisibles que pelean por nuestra alma, como nos han enseñado muchas veces? ¿O es algo mucho más profundo que simplemente escuchar una voz que nos susurra al oído? Es aquí donde entramos en un tema fascinante que la Biblia nos invita a entender con más claridad. En el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 18, Jesús mismo nos da una lección importante. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar buenos frutos. Este versículo no solo habla de las acciones externas, sino también de lo que habita en nuestro interior. Si somos árboles buenos, nuestros frutos, nuestras decisiones y nuestra vida deben reflejar esa bondad. Pero, ¿cómo podemos distinguir qué tipo de árbol somos? ¿Cómo podemos reconocer si estamos siguiendo el camino de Dios o dejándonos arrastrar por lo que la carne desea? Quizás has experimentado esa lucha en tu vida. Un momento sientes una paz profunda, un deseo de seguir a Cristo y hacer el bien. Pero, de repente, algo te tienta, te empuja a hacer algo que sabes que no va en armonía con lo que Dios quiere para ti. Es como si hubiera una voz dentro de ti, diciéndote que lo hagas, que nadie se va a dar cuenta, que no pasa nada si cedes un poco. Ese momento de duda, esa tensión interna, es lo que quiero que exploremos hoy. La Biblia nos habla claramente de una guerra espiritual, una lucha constante que no es solo externa, sino también interna. El apóstol Pablo lo describe en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta es la lucha que todos enfrentamos, la guerra entre lo que sabe nuestro corazón que es bueno, y lo que nos arrastra hacia el mal. Pero no está solo en esta lucha. Jesús nos ha dejado el Espíritu Santo para guiarnos, para ser ese ángel bueno que nos lleva por el camino de la verdad. Y aunque la tentación siempre estará ahí, también lo está la fuerza divina que nos ayuda a resistirla. Pero, ¿cómo podemos confiar más en esa guía espiritual que tenemos dentro? ¿Cómo podemos hacerle frente a esa voz que nos tienta a apartarnos del camino correcto? En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús nos dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si realmente creemos en esas palabras, si las tomamos en serio, entonces podemos encontrar la paz en medio de la lucha. Porque al final, no es sobre pelear con ángeles o demonios dentro de nosotros. Se trata de rendirnos a la voluntad de Dios y permitir que su Espíritu nos guíe a través de la tormenta. Ahora que hemos hablado un poco sobre la presencia de esas voces en nuestra vida, quiero que reflexionemos sobre algo más profundo. ¿Qué significa tener en nuestro ser esos dos ángeles? ¿Es posible que haya algo más allá de lo que estamos escuchando en nuestra mente? La Escritura nos habla de un conflicto espiritual que no es solo externo, sino que se da en nuestro interior. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra lo que vemos. Hay algo más profundo que sucede en el ámbito espiritual, y en nuestro ser, esas influencias son reales. Esas voces, esas influencias que sentimos, no son solo pensamientos al azar, sino que, según la palabra de Dios, pueden ser el resultado de la lucha entre el bien y el mal. Jesús mismo nos enseñó sobre este conflicto. En Mateo capítulo 16, versículo 23, cuando Pedro intenta apartarlo del camino de la cruz, Jesús le responde: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este momento es clave.
Porque Jesús no solo está enfrentándose a una influencia externa, sino también a una voz interna que podría desviarlo del plan divino. A veces, esas voces que escuchamos en nuestra cabeza pueden parecer lógicas, razonables, pero no siempre son las de Dios. A veces, son las de nuestro propio ego, o incluso las de fuerzas que buscan alejarnos de la verdad. ¿Qué nos está mostrando esto? Que, aunque podamos ser buenos y tener deseos puros, la lucha dentro de nosotros es real. El conflicto entre el ángel bueno y el malo, entre la voz que nos guía hacia el amor, la paz y la verdad, y la que nos lleva hacia la desesperación, la mentira y el caos, no es algo que solo se da fuera de nosotros. Está dentro de nuestro corazón. En Romanos capítulo 7 versículo 19, Pablo expresa este dilema con claridad. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Este versículo es una revelación sobre la naturaleza humana. Sabemos lo que está bien, pero hay algo dentro de nosotros que nos lleva hacia lo contrario. Ese es el conflicto, la lucha que tenemos entre lo que es correcto a los ojos de Dios y lo que nuestra carne, nuestra naturaleza caída, desea. Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Alguna vez has sentido esa lucha interna? Un deseo de hacer el bien, pero una tentación de ceder ante algo que sabes que no es lo mejor para ti. Ese es el luchar entre la carne y el espíritu. El ángel bueno que te impulsa a hacer el bien, y el ángel malo que te tienta a seguir tus deseos egoístas. Esas son las fuerzas espirituales que están en constante batalla por tu alma. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos distinguir cuál es la voz correcta? Es importante que comprendamos que la respuesta está en la palabra de Dios. Es Él quien nos guía a la verdad y nos da sabiduría para discernir las voces que escuchamos. Al hablar sobre los ángeles en nuestra vida, llegamos a la parte más profunda de esta reflexión. ¿Cómo podemos realmente ver la influencia de esos ángeles en nuestra vida diaria? ¿Es cierto que estamos en constante lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros? Y, más importante aún, ¿cómo podemos asegurarnos de que la voz de nuestro ángel bueno sea la que prevalezca? La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como puede parecer. La Biblia nos muestra una y otra vez que, aunque nuestros pensamientos y decisiones son guiados por la lucha entre el bien y el mal, el camino hacia la paz y la vida eterna no depende de una lucha interna sin fin. El camino está claramente señalado, y esa es la gran bendición que tenemos como hijos de Dios. Él nos ha dado la verdad en su palabra. En Juan capítulo 8 versículo 36 leemos: Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. La libertad que Cristo nos ofrece no es una libertad de elecciones sin consecuencias, sino una libertad para escoger el bien, para seguir la voluntad de Dios, para ser guiados por el Espíritu Santo, quien, recordemos, es el ángel enviado por Dios a nuestro corazón. Pero, ¿cómo podemos reconocer esa voz del Espíritu en medio de tantas otras voces? La clave está en nuestra relación diaria con Dios, en la oración constante y en la meditación de su palabra. Cuando nos acercamos más a Él, cuando buscamos su dirección con todo nuestro ser, empezamos a notar que la voz de nuestro ángel bueno se hace más fuerte, más clara. Continuando en Juan capítulo 10 versículo 27. Mi oveja oye mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto es lo que significa estar en sintonía con el Espíritu de Dios. A medida que nos dejamos guiar por Él, empezamos a distinguir su voz de todas las demás. No se trata de eliminar el mal de nuestras vidas, porque eso no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Pero sí se trata de permitir que la luz de Cristo brille en nuestro interior, guiándonos, sanándonos y transformándonos. Es aquí donde el poder de la fe juega un papel crucial. Nuestra fe no solo nos permite creer en lo que no vemos, sino que nos da el poder para actuar según esa fe. Así, aunque tengamos días de lucha, aunque la tentación siga acechando, sabemos que Cristo ya ha vencido al mal, y esa victoria se extiende a cada uno de nosotros. Lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y aquí, hermanos y hermanas, es donde debemos tomar una decisión. ¿Quién queremos que guíe nuestro corazón? ¿La voz que nos llama a la calma, al amor y a la paz, o la voz que nos llama a la ira, al desespero y al pecado?
Recuerda que la respuesta no está solo en el conocimiento de las Escrituras, sino en la aplicación de ellas en nuestras vidas diarias. Debemos ser conscientes de que el ángel bueno no solo está para guiarnos, sino para ayudarnos a superar nuestras debilidades. Cristo vino a esta tierra para hacer de nosotros nuevas criaturas, para que, al estar en Él, podamos vivir con paz, amor y esperanza. Al final, lo que debemos saber es esto: no estamos solos en nuestra lucha. Dios ha colocado ángeles alrededor de nosotros, y sobre todo, Él nos ha dado el Espíritu Santo para que, en cada momento, podamos sentir la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Por eso, cuando sientas que la lucha interna se hace más fuerte, recuerda que Jesús está contigo. En Él, el ángel bueno, el Espíritu de Dios, ya tiene la victoria sobre todo mal. En Salmo capítulo 27, versículo 1 leemos: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Así que, no importa cuán grande sea la tormenta en tu vida, confía en Él. Los ángeles buenos, que nos protegen y guían, están más cerca de lo que pensamos. Y cuando te dejes guiar por la voz de Dios, no habrá lugar para la oscuridad en tu corazón. Que esta reflexión nos inspire a vivir en humildad, en amor y en completa dependencia de Dios. Que el Señor nos guíe, nos fortalezca y nos lleve siempre por su camino. Amén.